Fíjese, la palabra enfermedad viene de una palabra griega que es asthenia, A-S-T, seneia en griego, y significa incapacidad, debilidad, algo que mengúa, falta de fuerzas. Eso quiere decir la enfermedad. La enfermedad es todo lo contrario a la fuerza, al vigor, a la fortaleza, al gozo, a la alegría. Puede ser que a una persona no le duela nada, pero no tiene ganas de nada. Pero no tiene ganas de nada, no quiere perdonar, no quiere servir, no quiere dar nada, no quiere ayudar a su prójimo, no quiere nada. Pero está enfermo. Porque el que está sanito, el que está sano, ese siempre tiene ganas de todo, aunque arrastre la cobija. Hasta la cobija se contagia. Aleluya. Y yo no digo que usted no se canse o que yo no me canse, yo también me canso. No somos de piedra. Pero lo que está dentro de ti es lo que te levanta cada día. Dice en Hebreos capítulo 4, versículo 12, pues la palabra de Dios es viva, poderosa, es más cortante que cualquier espada de dos filos y penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuentas. Fíjese, dice, la palabra de Dios es viva, o sea, la palabra está viva, pero ¿dónde cobra vida? En tu boca. La palabra está en la Biblia, ¿no? Tú vas y la buscas y la lees y la estudias y ves ahí, y el Señor está viendo y que tú estás interesado y te va a revelar de la Escritura lo que tú necesitas ese día. Señor, pero revélame los 4 seres vivientes y los 24 ancianos y las bestias que salen del abismo. ¿Para qué quieres eso? Si todavía ni siquiera la gente tiene ánimo para servir ni para perdonar, ¿para qué quiere conocer las bestias? Mejor atamos la que tenemos nosotros. ¿Sí o no? Voltea a su vecino. Mira, sonríe, hombre. Yo también me pongo medio mal, diga, a veces. No nada más tú. Entonces, fíjese, cuando habla y dice que penetra el alma, quiere decir que, o sea, el alma, imagínense, ¿no? Está el alma, está el espíritu, así. Este es el alma, este es el espíritu. Y luego dice que se mete, ¿no? Hasta los huesos. Y luego dice las coyunturas y a la médula. O sea que la palabra tiene que traspasar el alma, tiene que traspasar el espíritu y tiene que llegar hasta la médula. La espada no entra de manera horizontal, la espada entra de arriba hacia abajo. Cuando tu espíritu está primero, es porque tú ya tienes una relación con Dios. Porque tu espíritu ya tiene vida, ya se conectó pues con lo divino. Antes no, solo éramos el alma y el espíritu no estaba activo, no tenía vida. Y entonces cuando entra la espada, entra de arriba hacia abajo, traspasa el espíritu, traspasa el alma, traspasa el hueso, no lo parte. Acuérdense que Jesús en la cruz dijo que ninguno de sus huesos sería partido. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque no sería partida su médula, no sería
impartida la herencia generacional de bendición que venía del esperma de Dios, porque él estaba conectado a eso divino. Si ve mi hija, por ejemplo, mi hija, pues Isa tiene habilidad para los instrumentos. Ella le puede tocar tanto el piano como le puede tocar la batería, y si quiere le puede tocar la guitarra. Son habilidades de ella, yo no tengo esas habilidades. Ella sí las tiene. En casa no hay ningún músico. En casa no había ningún músico. Hasta donde yo sé, 4 generaciones atrás, porque era muy preguntona. Le preguntaba por mi abuelo, por mi bisabuelo. Me decía, papá, es que ya no sé más. Dice, pues hasta ahí. No, le pues acuérdese. Y ahí tenía a mi papá todo forzado. No sé si a veces inventó, no sé, pero ay, ya que me deje en paz, esta nomás preguntona. Y entonces cuando yo veo a Isabel, digo, o sea, ella ¿por qué tiene esa habilidad, esas cosas que venían? Pero fíjense, cuando ella tenía como 4 años, yo oí a un predicador, y yo tenía menos de un año de cristiana, y entonces dice, su hijo hay una genética, y de su hijo usted la tiene que ver, y usted tiene que mirar ahí, y entonces yo la jalé, y le digo, a ver, ven acá, y la puse delante de mí, le veía sus ojitos, y le decía, Señor, pero ¿dónde se lo miro? ¿Dónde se lo veo? Y entonces me dice, tienes que ver más allá, vea más allá, vea a su hijo, cómo lo está viendo, y pum, así se me presentó, y la vi tocando un piano, y la vi tocando una guitarra, y la vi tocando, y la vi cantando, y la vi, y entonces le digo, ya la estoy viendo, ya la vi. Y entonces empiece a orar por ella, aleluya, la gloria es para Él. Y entonces Él te muestra porque tú estás interesado, ¿verdad? Y entonces desde muy chiquita la empecé a llevar a la música, y me decía el maestro, es que ella no es muy traviesa y no tiene, bueno, todavía me la llevo, le digo. No, pero es mi única alumna. Ah, bueno, pues entonces aguántela, pues. Si no, no le pago. Y yo no sé si se quedó con ella porque no tenía más, pero él le ayudó y empezó a sacarle, y a los 5 meses creo viene una profesora que era mi paciente, una profesora de Chapingo, y ella llegó y dice, oiga, dice, no sé, pero no puedo estar en paz, dice, este teclado está guardado, era de mi hijo, nunca lo tocó, pero cada vez que lo toco, dice, me viene su hija a la memoria. Y se lo trajo, dice, así que se lo traigo a ella. Y lo agarró y lo tocó, y yo le dije a Isabel, ¿tú quieres tocar eso? Vas a estar 1 hora y no hay caricatura, no hay nada. Y se quedaba viéndose. ¿Pero eso por qué? Porque es una cosa u otra. O sea, su vida ha sido una vida disciplinada. Ha sido una vida donde ha estado y dice, mi mamá usted no la ha visto enojada, porque ella sí me ve, ¿verdad? Y entonces la veo sentada y digo, ¿qué tienes que hacer o qué? ¿No tienes algo de provecho? Dice, nadie la regañó, nadie le gritó, nadie le dijo nada. Ella dijo, mamá, yo quiero ser una pianista ejemplar. Le digo, para eso hay que darle. Así me dijo mi papá, ¿usted quiere ser médico? Dice, es más, dice, desde hoy se va a levantar a las 5. Pero los domingos no, los domingos también. Pero no, nada. Dice, porque los médicos requieren disciplina. Si no, no la hace. Y la disciplina empezó. Pero a veces que luego mi hija me decía, pero es que yo no tengo tiempo, entonces no vaya pues allá a la alabanza. ¿Qué va? Puro vergüenza. Porque es mi hija, pues. Porque imagínate, digo, yo llego temprano, es decir, la mamá de esa niña perezosa que llega bien tarde siempre, nunca se aprende nada, no practica, no nada. Qué vergüenza, oiga. A la primera que le echan, que no a la mamá. Nunca dicen, ay, su papá, no, la mamá es la que cargamos con todo. Seguro su mamá sin vergüenza, floja, vieja chismosa, seguro que ni lo pone. Pues es que es cierto. Vea allá en Proverbios capítulo 31, Lemuel fue rey porque su madre lo hizo rey. Dice la profecía con la que su mamá le profetizó
hijo ya trae los genes del papá, ya trae el esperma del papá, ya trae todo eso del papá, pero la mamá es la que se encarga de sacárselo. Aleluya. ¿Ah? Ya se lo dio el papá. Por eso le tiene que salir a trabajar. Bueno, espero que todavía trabajen los que vienen aquí. Porque luego conozco uno que otro ahí bribón, ¿verdad? Que nada más la mujer se salía y está viendo la tele y el fútbol. A esos hay que asarlos. Pero no, usted no se sienta mal, caballero. Usted no está en ese equipo. ¿Verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Pues que la genética ahí está metida, pero la que se encarga es la mamá. Y la mamá de Lemuel le sacó todo y lo hizo rey. Y le seguía diciendo: no es bueno, Lemuel, que te andes juntando con las nenucas esas. No es bueno que andes por ahí de bribón. No, que no es bueno que tomes, anda, si eres un rey. Ahí se lo dice, pero esa mujer era de carácter. Yo tengo en la consulta 2 ingenieros y ellos sostienen a su mamá. Hoy tiene a la señora casi 90 años, bien paradita, bien así, ¿no? Y le digo: ¿qué tiene usted? Le digo: se ve muy bien. Es que no puedo dormir y me duele aquí. Ay, mamá, no tienes nada, dice, para tu edad. Pues ¿esto para qué me traes? Dice, sino para que me queje con la doctora. Y entonces, bueno, pues ya dice, no, pero es que le diga los chanclazos que me daba, dice. Que le diga cuando me aventaba con no sé qué, con lo que tenía, con lo que encontraba mi mamá, dice, pum, pa, por todos lados, ni para dónde escapar. Y le dice a la mamá, se para, ¿no? Y está flaquita, así viéndola, y dice, pero ¿qué tal, cómo estás hoy? ¿No eres uno de los mejores empresarios con tanto chanclazo? Con tanto cinturonazo. A ver, si no te hubiera dado yo, ¿a dónde hubieras llegado? Serías un vago. Te levantarías a las 12 del día, como los vecinos. Son empresarios ellos. No solo son ingenieros, son empresarios. Y entonces me dice, pero mamá, me acuerdo cuando me diste hasta que te cansaste en la espalda, pero ¿qué tal cargas hoy? ¿Qué tal andas en tu camionetota hoy de último modelo? ¿Qué tal está la residencia que te pudiste comprar? ¿Qué tal los viajes que te haces a Europa? No te los di yo, te los di con disciplina. Y te formé porque yo no quería maricones en mi casa. Sí, bien, pues la señora. Voltea, usted tiene sus hijos aquí. Diga, estoy aprendiendo, ¿ah? Y entonces la espada de 2 filos, ¿sabe cuál es la espada de 2 filos? La misma palabra. Llévate su espada y diga, esta es la espada del Espíritu Santo. La palabra de Dios. Pero a veces la palabra de Dios nada más tiene un filo. La palabra. Pero el doble filo, ¿sabe quién le da el otro filo? El poder del Espíritu Santo. Y entonces lo que no se corta por abajo, se corta por arriba. Nada se escapa cuando el poder de Dios está metido ahí. Y entonces, así como hay una estructura ósea física, también lo hay en lo espiritual. Usted tiene una estructura ósea. Cuando esa estructura, cuando ese espíritu está débil, cuando esa alma está débil, cuando no tiene como el carácter o ese tipo de cosas, es porque algo lo está menguando. Y entonces yo lo que le decía de mi hija era por eso, porque a ella se le activó algo, pero yo se lo saqué. Ahí estaba metido, pero yo se lo saqué. Con el poder de Dios. Siempre será Él. Porque dice, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Eso dice el profeta Zacarías. Y si en la médula ósea está la genética o genealogía de la persona, es su ADN, esa molécula que determina los rasgos físicos, la ancestralidad, la conexión que existe con el pasado, preserva la cultura y las tradiciones, y en la médula ósea están registradas las enfermedades genéticas, las enfermedades generacionales. ¿Ha visto usted Deuteronomio capítulo 28? Sí. Del versículo 15 al 65 por ahí, hay muchas maldiciones ahí. Eso está registrado, fíjense, en una parte del ADN. Ahora, así como se le puede sacar al Hijo la gloria de Dios metida ahí, también Satanás se encarga de sacar lo peor de nosotros.
Si ha oído usted cuando una persona se enferma de diabetes, dice, es que se asustó, es que tuvo un accidente, es que hizo un coraje, es que se murió su hijo, es que se divorció, es que le pasó esto, y pum, ¿sabe qué pasa eso? La tristeza, lo que viene de afuera, ya sea una palabra de maldición, ya sea una tristeza, una palabra de agresividad contra tu vida, algo que venga y te lastime, entonces se activa el ADN generacional y por ahí surge la enfermedad que ya está registrada en el ADN. Por ahí sale el cáncer, por ahí sale la diabetes, por ahí sale la hipertensión, por ahí sale la artritis porque está metida ahí. Yo tuve una tía que ella murió de artritis reumatoide y ella nunca la vi parada. Yo siempre que íbamos allá al pueblo siempre estaba acostada, nunca la vimos parada. Ella murió así. Y algunas veces a mí me duelen las articulaciones cuando llueve mucho, cuando empieza a llover y eso. Cuando tenía como 22 años me dio fiebre reumática y me quedé paralizada en una cama, no me podía mover. Pero el Señor me levantó sin conocerme. Él me sanó. Aleluya. Y entonces, de vez en cuando llegan y un día me decía el Señor, es que en tu genética, dice, ahí metido en tus huesos, dice, ahí está, dice la médula, una información de artritis reumatoide. Y le dije, Señor, ¿y qué hago? Dice, córtala, quítala, desarraígala, arráncala. Y la quité, la arranqué, la desarraigué. Y hoy ha llovido y lo que sea, no me ha dolido mi huesito. Y le digo al Señor, Señor, es que yo quiero seguirte danzando, pues. Habrá manera de habrá manera de fortalecer mis piernas. Y entonces dice que todo lo malo o la maldad que está registrada en ese ADN, maldiciones generacionales como la idolatría, la iniquidad, que es la suma de todos los pecados pasados, la hechicería, el rechazo, la inmundicia, la ingratitud, las adicciones, el adulterio, las violaciones, la agresividad, la ira, las muertes prematuras. ¿Sabe que las muertes prematuras son algo que está registrado en el ADN? Hay gente que no se tenía que morir, pero algo despertó esa herencia. Quizá una falta de perdón. Las fobias, la locura. Y adjunto a la maldad está escondido un demonio. ¿Sí? Adjunto a la maldad está escondido un demonio. Por eso el Señor, allá en Lucas capítulo 13, versículo 10, dice que llegó una mujer que estaba jorobada y llegó al templo y dice, mujer, sé libre. Pues estaba enferma, tenía 18 años de enfermedad. Y entonces dice, le empezaron a reclamar todos, ¿no? Y le dijeron, ¿pero por qué en el día de reposo? Y que no sé qué. Y entonces le dijo, esta mujer es una hija de Abraham, dice, y el diablo la tenía oprimida. Era una opresión demoníaca. ¿Pero por qué era esa opresión demoníaca? Porque había en su herencia generacional, aunque venía de los judíos, había algo que estaba metido ahí de las maldiciones generacionales de Deuteronomio 28. Y cuando él se acercó a Jesús, dijo, mujer, sé libre. ¿Sí o no? Dígale, voy a ser libre. Voltea a su vecino, dile, no te duermas. Porque el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y si llega conmigo, me lo voy a comer, diga. Póngase de pie. Ya terminamos. Siempre que hay un mal escondido, siempre va a haber adjunto, cerquita, un espíritu malo. ¿Por qué está ahí? Porque él es el que activa la maldición. La palabra griega apolúo significa dejar totalmente libre. Jesús es el libertador, es nuestro libertador. Él es el que nos libra de todo aquello que nos aqueja. Fíjese que
allá en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 13, versículo 21, dice que venían con un muerto, venían a enterrar un muerto. No sé si se acuerda del pasaje, pero ahí está en Segunda de Reyes, capítulo 13. Y venían a enterrar a ese muerto, y lo dice que cuando venían así, lo venía persiguiendo una banda de salteadores. Y venía detrás de aquellos que traían al muerto, ¿verdad? Entonces del miedo, pues hasta el muerto ahí lo aventaron, ¿sí? Y lo aventaron a una tumba, y ahí estaban los restos de Eliseo. Y dice que de Eliseo, sí, era de Eliseo. Y entonces acuérdense que Eliseo era el discípulo de Elías. Y cuando Eliseo le dijo, dame una doble porción de lo que tiene Eliseo, él le creyó, y el poder, el Espíritu Santo estaba en él. Y entonces, pero la unción, ¿dónde se mete? La unción, la presencia del Espíritu Santo, ¿dónde se mete? A los huesos. Se mete a la médula. Se mete hasta lo más profundo, porque los huesos estaban metidos ahí. Y entonces cuando aventaron el muerto revivió. ¿Por qué revivió? Porque tocó esos huesos. Y los huesos están vivos, pues, estaban vivos, pero no el hueso en sí, sino lo que tiene el hueso, que es la presencia del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. Esa es la dependencia que tú tienes, la búsqueda de su presencia en todo tiempo. Dice que el profeta estaba muerto, no sé cuánto tiempo tendría de muerto ya. También en Génesis capítulo 2, versículo 22, 21, 22, por ahí, dice que el Señor creó al hombre. Y dice que sacó una costilla, ¿sí o no? De su costado, que lo durmió, para que no pidiera medidas, ¿verdad? Porque si hubiera estado despierto y dice, ay Señor, pero 90, 60, 90, ¿no? Papá, pero güerita, o sea, de ojos azules, hay pestañotas y eso. Ay, que sea obediente y se sujete, ¿eh? Pero como el Señor no le concedió lo que pidió, lo durmió. Y entonces le salió una ayuda idónea. No lo que él quiere, sino lo que él necesita. Y entonces dice, ahora esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. ¿Por qué dice hueso de mis huesos? Porque Eva traía la genética de Adán. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo, fíjese nada más, cuando nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra y se hizo hombre, dice que Él derramó su sangre. ¿Por qué derramó hasta la última gota de su sangre? Porque su sangre tiene el ADN. Porque los glóbulos rojos se elaboran en la médula ósea. Y los glóbulos rojos tienen la información genética. Jesús traía la información genética terrenal por parte de José, y José era de descendencia de David, del rey David. Había una descendencia real. Pero el esperma de Dios, el esperma divino que vino por Espíritu Santo, cuando le hizo sombra a María, que le dijo el ángel Gabriel, viene sobre ti, o sea, el Espíritu vendrá sobre ti, porque vino a depositar el esperma divino del Señor, y ese esperma traía una genética divina, porque era el Señor quien quería gobernar a través de ti, a través de mí, en esta tierra. Era Él el que quería venir a deshacer las obras del diablo, pero a través de mi vida, a través de tu vida, que tú sepas desarraigar y cortar de tus generaciones, de tus hijos, toda la herencia maldita, todo el mal que está escondido en los huesos. La sangre de Jesús, si tiene el ADN del Señor. Por eso cuando clamamos a la sangre no es un fetiche. La sangre no es una obra de magia. Sale de mi boca, sale de tu boca, porque tú estás lleno de vida. Por eso la palabra tiene poder. Cuando la palabra no tiene el poder,
que la tiene que envolver lo que está en ti, que es el poder del Espíritu Santo. Por eso cuando ores por el enfermo tiene que sanar. Por eso tiene que ser libre. En el nombre de Jesús. Y la sangre de Jesús sigue vigente. ¿Por qué? Porque la sangre impregnó de vida el ambiente espiritual. Ahí está su ADN. Y su ADN viene aquí, viene contigo y arranca el ADN generacional hasta de 1000 generaciones atrás. Para empezar a hacer una obra en tu vida, dice la Escritura. Mire mi espada. Mi esposo me tiene miedo cuando la vea. No es cierto. Él tiene más grande una espada que yo. Esta me la trajeron de España, miren. Ya la ungí. Para que no traiga nada de maldición. No le voy a dar con ella. Solo quiero hacer un acto profético. Puede inclinar su cabeza un momento. Padre, te damos gracias en esta hora. Bendito Dios. Dice, Señor, tu palabra. Dice tu palabra en Hebreos capítulo 4, versículo 12. Que la palabra tuya, Señor, es como una espada de 2 filos, cortante, que traspasa el alma, el espíritu, que traspasa las coyunturas, penetra a los huesos, entra hasta el tuétano, dice tu palabra, que para nosotros los médicos es la médula ósea. Está en los huesos largos, no está en los huesos cortos, no está en las manos, no está, Señor, en los huesecillos de los pies, está en los huesos más grandes. Y en el nombre de Jesús, Señor, así como yo tomo esta espada, mi Señor, así declaro que la palabra, en el nombre poderoso de Jesús, oye esa palabra, traspasa la vida de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Así como dice tu palabra, que traspasa el alma, ahí donde está la voluntad, donde están las emociones, donde están los sentimientos. Llega al espíritu, ahí donde está la relación contigo, ahí donde está la eternidad que nos une hoy a ti. Pero vaya más allá, traspasando las coyunturas, los huesos, esos huesos largos donde está la médula ósea. La médula ósea espiritual. Hasta allá, Señor, declaro que así como muevo la espada, hacia allá entra obra, carra, baira, sobra, cándara. Que la espada de 2 filos es la que tú tienes, Señor. Yo muevo aquí en lo natural, pero tú, amado Espíritu Santo, tú la introduces en lo espiritual. En el nombre poderoso de Jesús. Dice que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Del corazón espiritual que está metido en lo más profundo. Ahí donde está la genética. Ahí donde está